Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz día de preparación o feliz sábado. Nuestro saludo habitual. En esta semana quizás nuestro video va a ser un poquito más corto, pero no por eso menos significativo, o esa es la idea por lo menos. Queremos compartir con ustedes algunas ideas, comentarios y sugerencias de la lección de esta semana. Pero antes de hacerlo, los invito a inclinar nuestro rostro para orar. Señor, gracias por este momento junto a los amigos. Te pedimos tu dirección, tu compañía y que tu espíritu nos ilumine al compartir nuestros pensamientos y al abrir tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, ¿qué les parece si entramos a lo propio de la lección de esta semana? Vamos para ahí. Y llegamos a la lección número 6, a través del Mar Rojo. Y el versículo de memoria de esta semana lo encontrábamos en Éxodo 14, 13 y 14, que dice: Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes, estén tranquilos. Interesante este versículo de memoria. Interesante el versículo que continúa el versículo de memoria, el versículo 15, que no está mencionado acá, pero el Señor le dice a Moisés: ¿por qué me clamás? ¿Por qué hablan de esa manera? Marchen. Y ese es el mensaje para nosotros en esta semana. Vamos a tratar de ver las preguntas y los temas en forma rápida. Ya les digo, este video va a ser un poco especial, pero sobre todo tratar de analizar cómo hacer que esta lección nos sirva a cada uno de nosotros y a nuestros alumnos, a nuestros amigos. Vamos para ahí, vamos primero a las preguntas. ¿Cuáles serían algunas de las preguntas? ¿Cómo darnos cuenta si estamos realmente arrepentidos? Esto evidentemente es por la actitud del faraón, ¿no? Pero nosotros, ahora vamos a hablar algo de eso. ¿Por qué la fe es esencial para tomar decisiones correctas? Una decisión correcta, ¿en qué se tiene que basar? ¿Confiamos realmente en la liberación final de Dios en nuestra vida? Y amigos, la idea es cómo aplicar esto a nosotros y a cada uno, no decir: che, fíjate cómo se equivocaron aquellos, cómo actuaron los otros, este no era sincero, aquel se equivocó en esto, ¿qué estoy haciendo yo? Esto es lo que tenemos que hacer en cada lección, ver qué lección o qué estamos aprendiendo para nuestra vida diaria, en este caminar, en este peregrinaje que tenemos cada uno hacia la Canaán celestial. Los temas que vamos o se vieron en esta lección, yo puse 3 que en realidad era un poquito más, pero ¿cuáles serían los temas principales? La salida de Egipto, la consagración del primogénito y el pacto o los primogénitos y el cruce del Mar Rojo. Tengo en cada punto, siempre hacemos lo siguiente: vemos algunos pasajes vinculados que no hay que olvidar. Siempre la lección menciona algún pasaje adicional que me parece correcto. Yo le pongo acá los básicos, ¿no? Para decir: che, esto no hay que olvidarlos. Y un resumen de este punto. Evidentemente cada punto se puede aún más expandir, explorar e introducirnos en cada uno de ellos a fin de sacar lecciones para la vida diaria, ¿no? La salida de Egipto, el punto 1, Éxodo 12, 31 al 42. La salida de Israel de Egipto se produjo de manera urgente bajo la presión del faraón y de los egipcios, pero la conducta del faraón reveló un arrepentimiento superficial y no genuino. En estos pasajes podemos ver que la 10ª plaga había pasado. En realidad pasaron las 10, pero la 10ª fue devastadora. Mueren todos los primogénitos y los egipcios le dicen: váyanse. El faraón le dice: andate, llévate a todo lo que quieras, váyanse. Y el Señor le dice: pídanle cosas a los egipcios. Ellos van, piden y le entregan oro, plata. La lección o algún comentarista por allí sugiere que esto era salarios que no se le habían pagado durante ese periodo. El Señor abrió los corazones de las personas para entregar sus cosas. Con eso ellos salieron de Egipto, salieron rápido. Y el faraón, cuando sale, le dicen: bendíganme. Otra vez eso que habíamos leído en alguna ocasión: oren por mí, pidan al Señor por mí. Uno dice: se arrepintió. A lo largo de la lección vemos, y como conocemos la historia, no se había arrepentido genuinamente.
Primer llamado para cada uno de nuestros alumnos y para nosotros. Cuando el Señor apela a esas herramientas o deja que las cosas sucedan, los acontecimientos sigan el rumbo de las decisiones que estamos tomando y vemos que no salió bien y nosotros decimos, che, me arrepiento. ¿Realmente estoy arrepentido? ¿O hay un temor a las consecuencias de lo que hice? Eso es importante saberlo, ¿no? Sobre todo para nosotros mismos. Por supuesto que es bueno saber si el otro está arrepentido en algo que me hizo a mí para saber cómo actuar yo. Pero yo realmente estoy arrepentido cuando obro mal, cuando no escucho los mensajes de Dios, las advertencias de Dios. El primer tema hablaba de eso. El segundo es la consagración de los primogénitos y el pacto. Y acá los pasajes que vimos fue de Éxodo 12 al 43 al 13:16. Y el resumen de este punto era: se establecieron normas estrictas para la Pascua y la consagración de los primogénitos, implicando una fe activa y una obediencia que reconociera la redención de Dios. Interesante que en este punto habla de los primogénitos. Y busqué en el original hebreo, porque resulta que en algunas versiones dice el primogénito varón. Y voy a dar nuevamente, como digo siempre, mi punto de vista respecto a esto. No soy el dueño de la verdad. En el original, por lo menos en el que yo conseguí, dice el primogénito de los hombres, pero no del hombre en el sentido masculino, sino del hombre, del ser humano. Adán es la palabra que se usa, y Adán es para la creación del hombre. Varón y hembra los creó. Se entiende, cuando es varón es Ish, y si es mujer es Isha. Pero cuando habla del humano, del ser humano, es Adán. Y dice el primogénito Bejor, ve Adán, el primogénito de los hombres. Entonces yo creo, en mi percepción, que acá se refiere, el primogénito de ustedes fue salvado, de ahora en más, acuérdense de esto, no se olviden, porque cada vez que Dios hace un pacto con nosotros es para que nos recordemos lo que Él hizo en el pasado por nosotros. Acuérdense que yo libré a los primogénitos de ustedes. ¿Se acuerdan que el ángel protector pasaba, veía la marca y decía, acá no podés entrar? Al destructor le decía eso, acá no podés entrar. Consagren a los primogénitos. Y yo entiendo que es primogénito, dice cuando abre el vientre, ¿no? Si viene alguno y me dice, es el varón, bueno, quizá tiene elementos para fundamentar esa situación. En este caso yo creo que se refiere al primogénito. Yo tengo una hija, una sola, y es una mujer, pero nosotros la consagramos al Señor. La iglesia hace esas cosas de consagrar a los hijos. En realidad consagra a todos y no solo al primogénito. Pero el Señor pide el primogénito, ¿no? El primogénito tiene que ser del Señor. Es el agradecimiento al Señor por habernos librado de la esclavitud del pecado, por tener un plan para la salvación. Y acá están algunos elementos respecto a la Pascua, ¿no? Que también trata de decir, gente, tengan en cuenta esto es algo muy especial. Es un pacto que hice con ustedes. Es una demostración que yo los libré. Ustedes no hicieron nada. Fue la sangre. ¿Se entiende? Entonces eso dice, hay normas. El Señor pone normas estrictas en ocasiones. Y a veces nosotros somos laxos en eso, ¿no? Y creo que cuando el Señor establece algo, como nosotros que creemos en el sábado, es el sábado. No es el lunes, no es el martes, no es el miércoles, es el sábado. Y respecto a la Pascua, a Pesaj, el Señor fue claro. Cómo había que recordar este momento y por qué había que recordarlo. Y es bueno consagrar a nuestros hijos al Señor. Recordar que es un regalo de Él y que Él da la vida. Así que este punto me parece importante en ese aspecto. Y el tercer punto de la lección, que esto yo lo voy a enganchar con un cuarto que no lo puse ahí, el cruce del Mar Rojo. Los versículos que encontramos ahí son los de Éxodo 13, 17 al 14, 31 y de 15:1, versículo 1 al 21. Y el resumen es: Dios guió a Israel hacia el Mar Rojo de forma visible, donde su intervención milagrosa y victoria espectacular revelaron su poder y la salvación para su pueblo. Llegaron al Mar Rojo. Es interesante que esta lectura que ustedes van a poder hacer con los amigos de la clase dice que Dios no los quiso llevar por la tierra de los filisteos porque era una tierra donde había guerra en ese momento. Hay muchas cosas interesantes acá que a mí me llaman mucho la atención y no me va a dar el tiempo ahora para compartirlo con ustedes, pero me gustaría que ustedes lo vean.
De paso, en la semana algunos amigos me hicieron otras preguntas, ¿no? Che, ¿y qué pensás de esto? ¿Qué pensás del otro? Otra vez, es mi pensamiento, no soy el dueño de la verdad. Eh, una cosa interesante. Faraón con su gente dice, che, dejamos ir a los israelitas, vamos a buscarlos. Y dice que prepararon 600 carros con caballos. Y una pregunta que uno se hace, ¿dónde salieron esos caballos? ¿Se acuerdan que había habido peste en el ganado? Bueno, los caballos no formarían parte de ese ganado, pero había caído granizo en el campo, algunos habían guardado sus animales. Imagino que cuando Faraón dice vamos a buscarlo, che, bueno, traigan todos los caballos. Y tuvieron que buscar caballos que se habían salvado porque habían escuchado que Dios había dicho que iba a caer granizo en el campo. Interesante, ¿no? Cómo se olvidó una vez más de las cosas que habían sucedido. Y fueron contra ellos. Otra cosa que pensaba también, ¿no? Los israelitas en un momento dice que salieron armados. ¿Y para qué llevaban armas? Si el Señor había mostrado que los había librado por su mano y ellos no habían hecho nada. Qué interesante cómo a veces nosotros queremos ayudarle a Dios, ¿no? Y dice que el Señor los llevó por otro lugar para que fuera más fácil y ellos lo vieron como más complicado. Pues dice, che, llegamos acá, ¿no era mejor morir en Egipto? Y pienso en mí mismo, ¿no? Cómo muchas veces llego a un punto y me encuentro frente al mar rojo de la dificultad, de la duda, del temor, del miedo. Y me olvido lo que Dios hizo en el pasado por mí. Cómo Dios me libró de cosas terribles, de enfermedades, de plaga, de muerte. Quizá alguna me alcanzó, pero no me mató. Y sigo acá. Y llega un momento de dificultad y vuelvo a quejarme y decir, ¿por qué estoy acá? Es fácil para nosotros criticar al pueblo de Israel, pero pensemos en cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces llegamos a ese mar rojo y nos olvidamos de lo que el Señor hizo por nosotros? Que la próxima vez que lleguemos ahí, no nos asalte la duda, el temor, el miedo, sino que venga con nosotros la confianza de ese amor que mostró Dios con nosotros en el pasado y que lo va a volver a repetir en el futuro. Y acá yo no lo puse, pero me gustaría compartir con ustedes el tema del canto de Moisés y de María y del pueblo, ¿no? Hay una película de dibujos animados que creo que se llama El Príncipe de Egipto. Y ellos cantan ahí, ¿no? Está la música. La iba a cantar, pero si la canto ahora nunca más siguen los videos. Ashira le Adonai. Bendigan al Señor, adoren al Señor, canten al Señor. Porque Él es bueno. Porque ha vencido a los jinetes y a los caballos. El brazo de Dios es poderoso. Y hay un momento ahí en el canto, tanto de Moisés como del pueblo, de María, que dicen una parte interesante, ¿no? Que no nos va a dar el tiempo ahora tampoco. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor que libra, que es poderoso, que puede hacer todas estas cosas? Mika moja sería en hebreo, ¿no? ¿Quién como el Señor? Y acuérdense que el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, trata de imitar todo lo que hace Dios. Y en Apocalipsis, creo que es Apocalipsis 13 o 14, cuando está la bestia que sale del mar y el dragón le da su autoridad, dice, hay una parte que dice, ¿quién como la bestia? Y rememora ese canto de Moisés que dice, ¿quién como el Señor? ¿Copiar? Y acuérdense que después, creo que es Apocalipsis 15, está el cántico de los salvados, ¿no? Que cantan al Señor, que cantan el cántico de Moisés y del Cordero. Y ahí cantan, ¿quién como el Señor? ¿Quién como el Señor que nos libró en el pasado? ¿Y quién como el Señor que nos libra ahora en el presente? ¿Y quién como el Señor que dio a su Hijo para morir por nosotros? ¿Cómo desconfiar? ¿Cómo temer? ¿Cómo no poner nuestra fe en el Señor? Ese Señor que abre el mar rojo para nosotros. El mar rojo de dificultades, de problemas. La aplicación para nuestra vida. Tenemos que reflexionar y compartir, sobre todo con otros, sobre nuestro mar rojo. ¿Qué problemas tuvimos nosotros? ¿Qué dificultades enfrentamos? Nuestro mar rojo personal alabando a Dios por sus victorias pasadas y presentes en nuestra vida. Por supuesto que los invito a compartir esto con los demás
alabar al Señor y adorarlo, porque ¿quién como Él, que nos salvó en el pasado, nos salva ahora en el presente y nos tiene preparado una vida eterna para morar con Él en la Canaán celestial? Que tengan un buen fin de día de preparación, un feliz sábado, pero sobre todo una buena semana, y que Dios los bendiga.